Ok, y continuamos, ¿verdad? Hablando de Mateo. Eh, en el caso de Israel, ¿verdad? Dios tenía cuidado de ellos. Y en el caso del Señor Jesús, eh, también Dios iba a ser fiel a su palabra y a su promesa, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Tentó a Dios. Jesucristo no lo hizo así, porque él se sometió, ¿verdad?, completamente a la voluntad de Dios, y él sabía que Dios era fiel a su palabra, pero no era necesario tentarle. Y hay algo aquí, ¿verdad?, que me llama la atención. Eh, Hay una historia que es verídica, ¿verdad? Algunos historiadores eh, dan testimonio de este acontecimiento y nos dicen que Santiago, el hermano de Jesús, eh, quien fue también obispo de la iglesia en Jerusalén, después de la muerte de Cristo y después de que los apóstoles, ¿verdad?, salieron de Jerusalén a predicar el Evangelio. Él se quedó, ¿verdad?, en Jerusalén, y él era el obispo, y la historia nos dice que en una ocasión, ¿verdad?, los judíos empezaron a discutir, ¿verdad?, con él, y lo arrojaron desde el pináculo del templo. Y la historia dice que Santiago, conocido como Santiago el Menor, cayó desde el pináculo, pero no murió. Y dice, sobreviviendo a la caída, oraba de rodillas pidiendo perdón para los que le ajusticiaban. ¿De qué nos habla este hecho histórico? Pues nos habla de que Dios es fiel a su palabra y sus promesas, ¿verdad? Jesús también estaba bajo el consejo de Dios y no pecó en contra de Dios porque no era necesario, pero la palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Y se cumplió en Santiago. Y bueno, la historia nos dice que él cayó, ¿verdad? Él fue arrojado por los judíos desde el pináculo y no murió. Y sobreviviendo, ¿verdad?, comenzó a arrodillarse y a orar por ellos, y finalmente ellos lo mataron en aquel lugar, murió apedreado. Esto nos dice la historia. Entonces vemos que el Señor Jesucristo nuevamente, ¿verdad?, vence la tentación de Satanás. Pero dice aquí Mateo en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si leemos el Salmo 2, nos vamos a dar cuenta de que las naciones Dios se las había prometido a Jesús. Es decir, lo que Satanás estaba tratando de ofrecerle a Jesucristo era algo que ya Dios le había prometido a Jesucristo, ¿verdad? El Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Y si vemos en Apocalipsis también, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, esto es posterior, pero nos dice la Escritura lo siguiente, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que lo que Satanás está ofreciendo a Jesús era algo que Dios ya le había prometido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Satanás viene y le ofrece esto a Jesucristo? Bueno, Satanás lo que intenta hacer es tentar a Jesús a que él actuara fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Satanás le ofrece a Jesús un camino más sencillo, ¿verdad? Dice, evitándole el dolor y el sufrimiento de tener que ir a la cruz. Tratando de evitar que Jesucristo hiciera las cosas a la manera de Dios. Porque aunque Dios ya le había prometido esto a Jesús, ¿verdad? Primeramente él tenía que pasar por aflicción, por sufrimiento, y tendría él que morir en la cruz antes de recibir esta promesa de parte de Dios. Y esta era la tentación, ¿verdad? Y para Jesús no era fácil, ¿verdad? No iba a ser fácil tener que sujetarse en obediencia a la voluntad de Dios, porque el camino que Dios había escogido para él era el más difícil que podía haber. Porque él tenía que cargar sobre él mismo el peso del pecado y morir en la cruz. Pero él prefirió someterse a Dios y ser obediente hasta la muerte. Y Jesús le responde a Satanás y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente debemos adorar a Dios, solamente debemos servir a Dios. A nosotros Dios nos puede prometer muchas bendiciones, pero Satanás puede darnos lo mismo de una manera más fácil, más sencilla. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. A la manera de Dios las cosas son más difíciles, pero ahí nosotros mostramos qué es lo que hay en nuestro corazón. Si en verdad amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, si en verdad nos sometemos en obediencia a Dios solamente porque Él es digno. Y esto fue lo que hizo Jesús. Y dice, después de esto, dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cristo triunfó sobre Satanás. Cristo triunfa sobre el pecado. Cristo triunfa sobre la muerte. Y la victoria de Cristo es también nuestra victoria, porque Cristo nos representa. Y por medio de Él, entonces nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Y esta es una realidad. Yo sé que somos carne, yo sé que somos seres humanos, que somos débiles y que fallamos, sí, pero la Biblia, la Escritura, ¿verdad?, nos habla acerca de lo que Cristo ha logrado por nosotros, ¿verdad? Y vamos a leer un poco, ¿verdad?, en la Escritura lo que nos dice. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a leer desde el 11 al 14 y dice de la siguiente manera. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Tomando el ejemplo de Cristo. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? ¿Qué dice Santiago 4:7?
Ahí está la respuesta. Dice, someteos pues a Dios, que es lo que hizo el Señor Jesucristo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es como podemos vencer, sometiéndonos a Dios, sometiendo nuestra vida al consejo de Dios, sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. Resistid la tentación, resistid al diablo. Y dice, y éste huirá de vosotros. Tenemos en Cristo la espada de la palabra, que se encuentra dentro de la Escritura, ¿verdad? Como nuestra arma con la cual podemos luchar y pelear la buena batalla de la fe, con la cual, ¿verdad?, podemos pelear en contra del enemigo. Pero aquí está la clave. Ahora, decirlo no es tan fácil, ¿verdad?, como verdaderamente hacerlo, como verdaderamente poder obtener la victoria sobre esas tentaciones que enfrentamos, sobre el pecado que nos asedia. No es tan fácil, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero si queremos hacerlo, ¿verdad? No es fácil, no es sencillo, pero ahora es posible. Antes no era posible porque éramos esclavos del pecado. No podíamos hacerlo, pero ahora podemos. Porque es Cristo en nosotros, es su poder el que nos lleva. Su Espíritu Santo, el que mora en nosotros, nos permite, nos capacita a través de su Escritura, nos permite poder lograr eso que es tan difícil. Victoria sobre el pecado. Yo espero, ¿verdad?, que este pasaje y lo que acabamos de ver pueda traer luz sobre nuestra vida y que podamos entender, que podamos saber qué es lo que Dios nos quiere hablar a nuestra vida personalmente. Porque vemos, ¿verdad?, que Jesús está en el desierto, que es llevado por Dios al desierto durante 40 días. Ahora hemos estado en un tiempo, ¿verdad?, una cuarentena precisamente, aunque no han sido 40 días específicamente tal vez, pero es una cuarentena. Y si algo sabemos es que Dios es soberano. Él tiene todo bajo control, ¿verdad? Todo es parte del plan de Dios. Y ha sido un tiempo, ¿verdad?, unos días diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y durante este tiempo, ¿verdad?, cómo hemos estado actuando lejos de la iglesia, lejos de la palabra de Dios, tal vez, ¿verdad? Bueno, lejos del pastor, no hay nadie que nos vea, nos vigile, no tenemos una obligación, pero ¿cómo hemos estado actuando en estos días? Como el pueblo de Israel, nos hemos quejado, porque Dios nos ha puesto en situaciones difíciles. Tal vez, hermano, usted no ha tenido trabajo, ¿verdad? Ha tenido carencia de pan, alguna necesidad, como los israelitas en el desierto. ¿Ha confiado usted en Dios? O tal vez usted ha actuado de una manera similar al pueblo de Israel. Entonces, si es así, debemos de aprender a confiar plenamente en Dios. Porque si usted verdaderamente cree que Dios es su Padre y que lo que Él nos promete en este libro, que es su palabra, es verdad, usted debe tener paz y tranquilidad. Esperar en Dios, confiar en Él. No es fácil, no, pero Dios es fiel. ¿O acaso ha tenido usted necesidad de alimento o de techo? Porque Jesús estuvo 40 días. Dios lo llevó a estar 40 días sin techo, sin alimento, sin agua. Y aún ahí Jesús fue obediente y se sometió a Dios y agradó a Dios. ¿Y nosotros qué actitud estamos teniendo? Si estamos en un desierto, si Dios nos ha llevado a una situación donde hay adversidad, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Confiamos en Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Nos sometemos a Dios? Es el ejemplo que hemos recibido de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Y en medio de esto, ¿verdad?, somos tentados día a día, hay adversidad, hay situaciones. ¿Cómo es que debemos de actuar?
Para esto necesitamos forjar en nosotros un carácter como el de Cristo para responder conforme a la voluntad de Dios de una manera adecuada. Y para poder forjar un carácter como el de Cristo, eso no se logra de un día para otro. Es a través del tiempo, de los años, pero a través de la palabra de Dios, de la Escritura, de permitir que ella nos moldee, que ella nos enseñe, nos redarguya, nos transforme, como tal vez lo esté haciendo en este momento. Solamente así vamos a poder vencer y lograrlo, ¿verdad? Pero hay algo extraordinario también en esto, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y esto es sorprendente. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? El apóstol dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Él no quiere que pequemos, pero también dice: aun si pecáremos, porque podemos pecar y fallar, dice que tenemos un abogado para con el Padre, a nuestro Señor Cristo Jesús. Él aboga a nuestro favor. ¿Por qué razón? Porque Él entiende, Él comprende en qué condición nos encontramos, ¿verdad? Y vamos a ir a Hebreos y vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? La palabra aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, nos comprende, nos entiende, pero Él nunca pecó. Él ganó una victoria que nosotros nunca hubiéramos podido ganar. Él venció el pecado, Él venció al adversario, Él venció al mundo, Él venció a la muerte, para que nosotros ahora tengamos vida, tengamos victoria. Y el llamado que Él nos ha hecho es a vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Nos llama a hacer morir, pues, el pecado en nosotros, cada día. Ese es el llamado de Dios. Pero solamente vamos a poder lograrlo a través de someternos a su palabra, a través de obedecer a Dios, buscar su voluntad, someternos a Dios, resistir al diablo y seguir adelante. Y será una batalla continua, pero aun si pecaremos, sabemos que tenemos un abogado. Y que Él, ¿verdad? Dios, si hemos fallado, si hemos pecado, si estamos mal, su palabra nos da luz, nos hace entender. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye para que nos arrepintamos, ¿verdad? La señal de una verdadera conversión, ¿verdad? Es que nos arrepentimos un día y aún el día de hoy continuamos arrepintiéndonos del pecado, porque aún estamos en este cuerpo de pecado, que algún día morirá y entonces seremos libres, pero mientras estemos aquí debemos hacer morir, pues, el pecado que gobierna nuestros miembros. Y es nuestra responsabilidad. Y solamente a través de la palabra. Pero si pecamos, ¿verdad? Entonces es necesario que vengamos a Dios y pidamos perdón. Y pidamos su ayuda. Pero ¿cómo termina aquí Hebreos? Versículo 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué grande bendición tenemos. A diferencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que pecó y recibió en sí el fruto de lo que sembraron. No lograron alcanzar la promesa de entrar a la tierra prometida. El día de hoy nosotros, por los méritos de Cristo, gracias a Cristo, gracias a lo que Él hizo, ¿verdad? Aunque fallamos y hemos
fallado, tenemos la seguridad de que por su gracia, si nos arrepentimos y continuamos arrepintiéndonos, podremos entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Podremos alcanzar las promesas a través de Cristo Jesús. Y esto es una grande bendición. Bueno, con esto termino, ¿verdad? Pero antes de terminar, me gustaría poder hacerlo, ¿verdad? Con una oración. Y este es el momento, si usted tiene que arrepentirse, no sé, ¿verdad? De alguna situación en su vida, no sé, ¿verdad? Todos sabemos en qué hemos fallado a Dios y qué debemos cambiar y qué debemos corregir. Y debemos ver hacia Jesús y confiar en Él y seguir su ejemplo y creer en la palabra de Dios en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, yo te agradezco por tu palabra, Dios, la más grande bendición que podemos tener. Tu palabra es alimento, Dios, tu palabra está viva y es eficaz, Dios. Tu palabra es el sustento que tú nos has provisto y por medio del cual podemos ser fortalecidos y podemos conocerte, Dios, y podemos vivir la vida que tú quieres que vivamos, Dios. Y te damos gracias porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera y tus promesas son reales. Y que tenemos la confianza de acercarnos ante tu trono, Dios, en esta hora, de pedirte perdón por aquellas faltas que hemos cometido, Dios. Y tú prometes, ¿verdad?, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que podamos seguir adelante, Dios. Porque tú eres bueno, tú nos amas, Dios. Tu deseo es que no pequemos, sino que cada día crezcamos en semejanza a tu Hijo Jesucristo, Dios. Yo oro esto, Padre, para mi vida personalmente, y oro también esto para la vida de aquellos que me están escuchando, ¿verdad? Para la vida de la iglesia, de cada miembro, Dios, de tus hijos, de tu pueblo, Dios. Y oro para que tú nos sigas edificando a través de tu palabra, Dios. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.